Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a explicar cómo se instala WebView for Delphi en Delphi 12. Entonces, lo primero que necesitamos es visitar la página del proyecto en GitHub con cualquier navegador y descargar el proyecto. Vamos a pulsar el botón de code y a descargar el zip. Una vez descargado vamos a descomprimirlo. Está aquí. Botón derecho, extraer aquí. Vamos a ir cerrando el navegador que ya no lo necesitamos. Entonces, renombramos este directorio y yo tengo por costumbre mover todos los proyectos a la carpeta de proyectos de embarcadero de Delphi. Entonces vamos a mover aquí a proyectos, en documentos, embarcadero, estudio, proyectos, y ahora lo tenemos aquí. Entonces vamos a comentar brevemente lo que es cada directorio. En Assets es donde están los archivos que se utilizan en todas las demostraciones, única y exclusivamente para las demostraciones, no tiene ninguna otra importancia. Luego en Bin32 tenemos la DLL que se utiliza en las demostraciones que compilan en 32 bits. En Bin64 lo mismo, la DLL que se utiliza para las demostraciones de 64 bits. Todas las demostraciones crean los ejecutables dentro de Bin32 y Bin64, y todas las demostraciones utilizarán los archivos que hay dentro de Assets. Luego en el directorio de demos tenemos las demostraciones para FireMonkey, VCL y Lazarus. En Docs tenemos los archivos de ayuda en formato CHM y HTML. En Packages tenemos todos los archivos para instalar todo este componente tanto en Delphi como en Lazarus. En el caso de Delphi 12 utilizaremos el grupo. Y luego en Source tenemos el código fuente con todos los archivos del proyecto. Una vez explicado todo esto, vamos a Delphi y lo primero que convendría hacer es crear una variable de entorno. Entonces vamos a Tools, Options y luego seleccionamos las variables de entorno. Yo ya la tengo creada, es esta de aquí, pero conviene crearla porque hay algunas demostraciones que utilizan esta variable de entorno para las opciones de búsqueda de código y demás. Entonces haré como que la creo, pulso New, aquí escribo en mayúsculas WebView for Delphi y en el segundo cuadro el directorio completo donde hemos copiado el proyecto descomprimido. Entonces estarían documentos, embarcadero, estudio, proyectos, WebView for Delphi y luego seleccionamos carpeta. Si no la tuviera, pulsaría OK y luego Save. En mi caso pulso Cancel y luego Save. Una vez hecho esto, abrimos el proyecto, vamos a File, Open Project y vamos a seleccionar el grupo de WebView for Delphi. Entonces vamos a Paquetes y seleccionamos el grupo. Para Delphi 12 es el grupo. Abrimos y aquí vemos las carpetas y archivos y paquetes del proyecto. Entonces, en el primer icono hacemos botón derecho y Build All. En un segundo habrá terminado. Vamos al paquete de diseño de VCL, botón derecho, instalar. Luego al paquete de diseño de FireMonkey, botón derecho, instalar. Entonces, ya podemos abrir una demostración. Vamos a Demos, a VCL y abrimos Simple Browser. El archivo dprog. Esta demostración tiene lo mínimo para ver que funciona el navegador en una aplicación de Delphi. Tiene un combo box para las direcciones, un botón para navegar a esa dirección, el componente padre donde se incrustará el navegador, y este otro componente que es el que controla el navegador en sí. Entonces vamos a compilar, vamos a proyecto y vamos a Build Simple Browser. Una vez dicho esto, veremos que en Bin32 tenemos la aplicación y la DLL. No se necesita más en la mayor parte de los casos, porque los navegadores de WebView requieren tener instalado el WebView 2 Runtime. Pero en la mayor parte de los casos de Windows 10 y en todos los casos de Windows 11 ya viene instalado.
consulten el archivo de README del proyecto para ver dónde y cómo se instala y se descarga y se instala el WebView 2 Runtime. Pero en nuestro caso ya lo tenemos todo instalado, solo queda pulsar el botón para ejecutar y ya vemos que funciona el navegador tranquilamente. Podemos buscar cualquier cosa y obtener resultados. Y con esto está todo dicho. Hasta otra, adiós.